Los secretos de Hitler. El enigmático Rudolf Hess. El hombre de confianza de Hitler, el viceführer, quien creía que la mente podía mover objetos y que Gran Bretaña haría la paz con Hitler. Hess es algo así como un mito. Rudolf Hess es sin duda una de las figuras históricas más interesantes del siglo XX. La vida de Rudolf Hess terminó en una espectacular caída. Se codió con la élite nazi, sin embargo, abandonó el Reich en el apogeo de su poder en una misión secreta para pactar con el enemigo. Si Hess hubiese tenido éxito, es claro que todo el curso de la guerra habría sido distinto. El segundo de Hitler hizo un peligroso vuelo de 1500 kilómetros hasta Gran Bretaña en medio de la guerra. Pasaría el resto de su vida tras las rejas, como el último interno en la prisión de Spandau. Un anciano, dando pasos solitarios en el patio. El misterio y la intriga lo siguieron en toda su vida y en su muerte. ¿Cómo puede un hombre de su edad suicidarse? Muchos no creen que lo hiciera. Creen que fue asesinado para que no divulgara sus secretos. Murió hace más de 25 años, pero su nombre sigue siendo homenajeado por una minoría racista y violenta. Rudolf Hess es reverenciado por los neonazis como un mártir, como el aviador de la paz. Según rumores, su vuelo a Escocia pretendía terminar la llamada guerra fratricida con Inglaterra. Es un personaje nazi antiguo que calza perfectamente en la ideología neonazi actual. Estas imágenes fueron grabadas en secreto en conciertos neonazis en Alemania y Austria. Si me hubiesen descubierto con mi cámara oculta, seguramente habría sido golpeado por muchos de los nazis. Y muchas veces han golpeado hasta la muerte. Es el tipo de intimidación y violencia cometida por los militantes nazis en los años 20 y 30, y Rudolf Hess era uno de ellos. Hess desempeñó un papel. Si no organizó la violencia, ciertamente sabía de ella y la toleraba. Rudolf Hess era un creyente, uno de los primeros en unirse al partido. Cualquiera que vea sus grabaciones se dará cuenta del fanatismo y la total admiración por Hitler que profesa Hess. Es casi aterrador lo mucho que un hombre puede admirar a otro por razones políticas. El partido es Hitler, pero Hitler es Alemania, así como Alemania es Hitler. ¡Victoria! También fue quien promovió la idea de que Hitler era algo más que un hombre, que era alguien enviado a Alemania por la providencia, por el destino, para lograr la grandeza. Como Hitler, fue en Múnich donde Hess se sumergió en la política del racismo y la violencia. Pero no fue en las calles, sino en las aulas de la universidad, donde tomó forma una de las políticas claves del futuro nazi en la mente de Rudolf Hess. La idea del Lebensraum, o espacio vital, vino a través de Hess, inculcada por su profesor universitario Karl Haushofer, un teórico geopolítico. El Lebensraum no significa o no significaba que los alemanes se iban a unir todos en un territorio y que por lo tanto necesitaban más espacio. Es una doctrina específica que Hitler desarrolló sobre la base de las ideas de Haushofer, de que Alemania debía conquistar territorios en Europa Oriental. Hitler la convirtió en una política agresiva y asesina de exterminio de eslavos. Hess era uno de los millones cautivados por los delirantes discursos de Hitler. Al igual que él, había nacido en el extranjero, en Egipto. Era el hijo de un acaudalado comerciante
y fue enviado a Alemania, donde ingresó a la política radical. Desde comienzos de los años 20 surgen muchos grupos de extrema derecha en Múnich y organizan manifestaciones. Hay un fermento de política de ultraderecha y antisemita. Hess seguía a Hitler a todas partes, incluso a prisión. Ambos fueron encarcelados por intentar derrocar el gobierno en 1923. Sin duda eran muy cercanos. Compartieron una celda cuando Hitler escribía Mein Kampf y Hess era su secretario. Queda claro que mecanografió la obra y muchos opinan que redactó algunos pasajes. Cumplía sus órdenes con sumisión absoluta. La gente del partido se burlaba de Hess y lo apodaba el ratón pardo, porque era muy devoto y hacía todo lo que Hitler pedía. Pero el ratón pardo tenía otra cara. Tropas de asalto de las SS irrumpieron en el hogar de su antiguo profesor universitario, Karl Hausfer. Su esposa, Marta, era considerada medio judía. Su salvación fue registrada en el diario familiar. Su poderoso amigo, el viceführer, intervino y prohibió otros ataques a la casa. Era un amigo de la familia que siempre nos apoyó y nos protegió. Y aún así, Hess podía ser cruel. Desempeñó un papel clave en el sangriento ataque de Hitler a Ernst Röhm y sus camisas pardas de las SA. Cuando Hitler hizo que arrestaran al líder de los camisas pardas, Ernst Röhm, cuya figura estaba creciendo demasiado para sus intereses, terminó en prisión. 2 veces Hess se ofreció para asesinarlo. Decía, soy yo el que debe dispararle. Los primeros campos de concentración y los llamados guetos judíos fueron establecidos cuando Hess era segundo al mando. La segregación, las expropiaciones y la violación de derechos humanos llevaron al genocidio industrializado de millones en los campos de la muerte. No podemos dejar que la maldición de mezclarnos con los judíos caiga sobre nuestro pueblo. El antisemitismo, la idea de eliminar a los judíos, bien sea a través del exilio o haciéndoles la vida imposible en Alemania, y durante la guerra, exterminándolos, era totalmente central al nacionalsocialismo y Hess la compartía por completo. ¡Juro por Adolfo Hitler! Él era indudablemente antisemita. Ayudó a redactar las leyes de raza. Las leyes de raza, firmadas por el ministro Hess, prohibían a los judíos ocupar cargos en el gobierno y casarse con alemanes. Los matrimonios entre judíos y ciudadanos de origen alemán o de sangre alemana quedan prohibidos. Todos los jerarcas nazis hacían excepciones. El hermano de Goering, por ejemplo, salvó muchos judíos y Goering lo sabía. O Hess, por ejemplo. Cuando afectaba a sus amigos hacía excepciones. Dos grandes amigos suyos, Karl Haushofer y su hijo Albrecht, fueron un ejemplo. La esposa de Karl era mitad judía, lo que implica que sus hijos eran un cuarto judíos sujetos a las leyes de raza. Hess emitió una orden de protección para ellos. Les dio una excepción que los declaraba arios honorarios. Pero fue el mismo hombre que urgía a las masas nazis a jurar obediencia a Hitler en sus discursos. Otro elemento interesante sobre Hess fue que después de la Kristallnacht y la violencia contra negocios judíos, Hess emitió una orden prohibiendo el saqueo de las tiendas judías. Rudolf Hess quedó entrampado en la política partidista, manejando líderes regionales y emitiendo órdenes y castigando desviaciones. Pero seguir en contacto con la jerarquía nazi era vital, incluso para alguien tan poderoso como el viceführer. Conservar el favor de Hitler era un acto de equilibrismo, y Hess fue relegado. Otros oportunistas tomaron su puesto.
Hitler era el centro del poder. Una vez que se perdía esa relación, todo terminaba. Había mucha rivalidad y todos trataban de obtener acceso especial a Hitler, al Führer, y Hess lo perdió. Mientras el piloto aficionado satisfacía su amor por el vuelo, su Führer perseguía una pasión distinta. Hitler ansiaba la guerra. Los únicos vuelos que le interesaban eran los bombardeos que someterían al resto de Europa. Himmler y Göring decían lo que Hitler quería oír, mientras el fiel compañero de partido Hess lo molestaba con la política. Se le consideró el hombre de confianza durante el ascenso de Hitler, pero había perdido esa posición en manos de Göring. Hitler llegó a decir, comparándolos a los dos, que cuando hablaba con Göring sentía que recibía un baño de acero, y eso le hacía sentir bien, y que cuando hablaba con Hess, solo recibía problemas y más problemas. Hess resintió profundamente darse cuenta de que estaba siendo relegado del proceso de toma de decisiones. Para 1939, Hitler había dejado de lado a su ayudante. Rudolf Hess enfermó de calambres estomacales y pálpitos. Al acercarse la guerra, el viceführer estaba en segundo plano. Para 1939, Hess había perdido su oportunidad. Ya no tenía influencia sobre los asuntos militares de política exterior y política interna. El viceführer fue retirado. Se convirtió en un ministro sin cartera, sin responsabilidades específicas. Rudolf Hess cayó en la soledad. Se sumergió en las terapias alternativas y el ocultismo. Se dedicó a prácticas realmente extrañas, a la medicina alternativa, a dietas peculiares, etc. Y no era él el único en hacerlo. Era algo que hacía absolutamente toda la élite nazi. Se rodeaban de charlatanes irracionales. El marginado ayudante de Hitler recurrió a la terapia alternativa. Recibió a los delegados de una conferencia internacional sobre medicina homeopática. Creía que las corrientes eléctricas lo revivirían. La clínica en Austria donde estuvo Hess aún funciona hoy en día. Una nota de agradecimiento de Hess por recuperar mi salud aún subsiste. Fue por esa época que la brillante idea del viceführer tomó forma. Buscaría un acuerdo con Gran Bretaña, haría la paz y se reposicionaría como un héroe entre la élite nazi. Es interesante ver, cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, él era aún el tercero en jerarquía. Hitler anunció oficialmente, si he de morir en esta guerra, Göring será mi sucesor, y si Göring muere, Hess será su sucesor. Así que en teoría, Hess era muy importante, era parte del círculo íntimo, pero en la práctica no era así. Hess trazó un curso que lo colocaría fuera del círculo íntimo de Hitler para negociar un acuerdo con Gran Bretaña. ¿Pero trabajó solo? El ejército británico en Francia estaba rodeado sin esperanzas en Dunkerque, cuando Hitler de pronto ordenó detener el avance, permitiendo su escape. ¿Fue parte de los preparativos secretos de un pacto anglo-germano? No hay evidencia de que hubiese un acuerdo en preparación entre británicos y alemanes para el momento de Dunkerque. La verdadera razón por la que Hitler detuvo las tropas en Dunkerque por 3 días, dejando escapar al ejército británico, fue que Göring le aseguró que su fuerza aérea podría destruir las tropas británicas en las playas y los generales germanos querían reagruparse. De hecho, Hitler y sus generales planeaban una invasión de Gran Bretaña.
Hitler tenía la esperanza de llegar a una paz independiente con Gran Bretaña a mediados de 1940, pero después de eso se dio cuenta de que tenía que librar una guerra, posiblemente no destructora, pero lo suficiente para persuadir a Gran Bretaña de llegar a un armisticio, así que debía bombardear a Inglaterra. Pero el intenso bombardeo día tras día, noche tras noche, solo fortaleció la firmeza británica. Churchill no tenía ningún interés en una paz con Alemania. Churchill creía que Gran Bretaña entraría a la Segunda Guerra Mundial. Ya tenía planes sobre cómo se desarrollaría. Supongo que había dos elementos en esos planes. Uno era una alianza con Estados Unidos para tener una coalición internacional de las dos naciones democráticas más poderosas luchando contra Alemania. El segundo era confiar en que la maquinaria de guerra británica podía generar suficiente potencia militar para derrotar a Alemania. Advertido de que su residencia oficial en Chequers podía ser bombardeada, Churchill sostuvo varios gabinetes de guerra en Victory Park, en Oxfordshire. Para la época, la Luftwaffe estaba perdiendo la batalla de Gran Bretaña. Hitler canceló los planes de invasión y el tiempo se ponía del lado de Churchill. Si uno tiene confianza en la victoria, ¿para qué buscar tratados de paz? En particular, Churchill y quienes le rodeaban creían que Alemania debía ser totalmente derrotada. Tras su recuperación en la clínica austríaca, el segundo de Hitler llegó a la conclusión de que era el momento perfecto para obligar a Gran Bretaña a capitular ante él en secreto. Creo que hubo un periodo crucial a finales de mayo de 1940, cuando la posición de Churchill como primer ministro aún no estaba segura. Pero cuando este periodo pasó y llegaron a julio de 1940, entonces ya no había posibilidad de entendimiento con Gran Bretaña. Todas esas esperanzas que tuvo Hess hasta 1941 fueron solo una ilusión. Rudolf Hess recurrió a gente de su confianza, Albert Haushofer, hijo de su antiguo amigo y profesor. Haushofer tenía un posible contacto para Hess, alguien que él creía pudiera tener influencia en el gobierno y la alta sociedad. Un aristócrata escocés y colega aviador, el duque de Hamilton. El hijo del duque, James, escribió un libro sobre los extraordinarios acontecimientos. Albert Haushofer le explicó a Hess que no creía que los británicos responderían a negociaciones de paz porque consideraban a Hitler una especie de representante de Satanás en la tierra a quien había que combatir. Pero Hess seguía convencido de que su par escocés era el hombre indicado y terminó el plan para volar hasta su propiedad. La visión de Hess era increíblemente ingenua y sencilla. En su mente, volaría a Escocia, se reuniría con el duque de Hamilton, le presentaría su propuesta y el duque reuniría a la nobleza de Gran Bretaña, que luego irían en conjunto a ver al rey, le expondrían la situación y le explicarían el error de Winston Churchill. El rey depondría al primer ministro y colocaría en su lugar a un hombre que firmaría un acuerdo de paz con Alemania. Ese era el concepto de su misión, pero la realidad distaba mucho de lo que él esperaba. El ilusorio viceführer no tenía contactos influyentes en Gran Bretaña, pero sí un avión. El astuto fabricante Willy Messerschmitt estaba más que dispuesto a hacerle un favor. Si Hess hubiese dicho, deme un avión caza, se lo habrían dado. Era el ministro. Willy Messerschmitt lo sabía. Llegó a decir, tengo altos contactos en el Estado nazi. Son importantes para mí porque quiero ganar dinero. Hess era el viceführer. Muy poca gente se habría negado a una solicitud de él. Messerschmitt ganó lucrativos contratos por sus estrechas relaciones con jerarcas nazis como Hess. Pero había otra razón por la que el fabricante aeronáutico estaba tan dispuesto a complacer al viceführer en su fábrica
y aeropuerto en Augsburgo, Baviera. Él estaba en deuda con Hess. En los años 30, el Consejo Municipal decidió que la fábrica de Messerschmitt sería un lugar perfecto para un estacionamiento de tranvías, y se hicieron planes para su expropiación. Todo estaba decidido hasta que Hess intervino y anuló la decisión. Era la aeronave que podía llevar a Rudolf Hess a Escocia, el elegante y potente cazabombardero Messerschmitt Bf-110. En su mayoría fueron destruidos en la guerra, pero este sobrevive en el Museo de Berlín. Cuando se dio cuenta durante una visita a Augsburgo que el Messerschmitt 110 estaba equipado con 2 tanques adicionales de 900 litros, supo que sería el avión ideal. También necesitaba un equipo de radio específico. El Messerschmitt 110 tenía suficiente espacio de carga para ese equipo. Decidió que llegaría hasta Inglaterra en ese avión. Mit diesem Flugzeug könnte ich nach England fliegen. Wenn jetzt nur eine Person flog, Cuando solo una persona vuela el avión, hay que hacerle ciertas modificaciones. El equipo de radio es muy importante para un vuelo de larga distancia y debía poder ser operado desde el asiento delantero. Así que hicieron instalar una especie de panel de control adelante para que el radio pudiese ser manejado desde allí. Con Hitler ocupado preparando la invasión de la Unión Soviética, el viceführer podía satisfacer su pasión por el vuelo, planificando y entrenándose para largos vuelos sin levantar sospechas. Estudió la ruta, hizo todo lo que pudo para obtener información sobre reportes de clima, etc. Hess hizo su primer intento poco antes de la Navidad de 1940. 3 veces despegó rumbo a Escocia, solo para verse obligado a volver a Augsburgo. Realizó una serie de intentos, pero tuvo que regresar bien por fallas mecánicas o por mal tiempo. Probablemente la única otra persona en su círculo que conocía de este vuelo de paz era su confiable asistente Karl-Heinz Pinch. El viceführer dictó el documento que creía que llevaría a la capitulación de Gran Bretaña. Hess creía que llevaba una propuesta generosa. El trato era que Gran Bretaña podía conservar la mayoría de sus colonias, pero la clave era que Alemania tendría dominio total de Europa. El gobierno británico estaba consciente de que cualquier trato con Hitler significaría tener su bota en la garganta. Aunque estaba mal informado y era desconocedor del territorio enemigo al que se dirigía, el viceführer siguió adelante. Dio su último discurso en la fábrica desde donde despegaría. Frente a un Bf-110, el mismo modelo que Willy Messerschmitt le había dado con gusto y que nunca regresaría. 9 días después, Hess volvía a Augsburgo con su confiable ayudante. En caso de captura, volaría con el alias Capitán Cuerno. La intercepción por parte de aviones caza de ambos bandos era un riesgo real. Hess tenía que haber sabido de los peligros que enfrentaría. Era un vuelo excepcionalmente difícil. De hecho, cuando se le informó a Hitler posteriormente, le preguntó a la Luftwaffe, ¿es posible? ¿Hess puede lograrlo? Y la respuesta fue no. Cientos de bombarderos teutones también despegaron el 10 de mayo de 1941, pero no llevaban ofrendas de paz. Londres sufrió uno de los ataques más salvajes de toda la campaña. La realidad es que el bombardeo enfurece a la población y no pudo haber peor momento para que un líder nazi lanzara una iniciativa de paz. Hess despegó en la tarde y no dio vuelta atrás. Su cuarto intento sería una maratón de navegación y destreza de vuelo.
En cierto sentido, es un milagro que llegara a Escocia. No tenía navegante en el avión y era un vuelo muy difícil en términos de orientación. Le llevó 5 horas y media llegar a la costa escocesa y a la mortífera amenaza de sus defensas antiaéreas. Se ha especulado que Hess recibió un salvoconducto, que no se enviaron cazas a interceptarlo cuando entró al espacio aéreo británico, pero ese no es el caso. Sabemos que fue detectado y seguido, que se enviaron Spitfire tras él. Según un testimonio, Hess vio Spitfires persiguiéndolo antes de saltar. Casi llega a la propiedad del duque de Hamilton. Se lanzó en paracaídas cerca del pueblo de Inversham. Nadie se lo esperaba. Hess literalmente cayó del cielo y los británicos estaban totalmente perplejos y no sabían qué pasaba. Les llevó cierto tiempo asimilar que se trataba de Rudolf Hess. Un jovencito que jugaba fútbol con su padre esa noche fue uno de los pocos testigos oculares del cautivante relato. De pronto oímos el sonido de un avión alemán que venía del este. De allá era inconfundiblemente alemán porque conocíamos el sonido de los motores no sincronizados. Mi padre gritó, ¡es un Jerry! Yo estaba paralizado. En cualquier caso, el avión pasó por este gran árbol y siguió en esa dirección. Este es el lugar exacto donde aterrizó Rudolf Hess y su avión se estrelló a muy poca distancia de aquí. Fue visto por un agricultor en esa casa de allá. Y el agricultor David McLean y su amigo John Tweedy salieron de la casa y ayudaron a liberar a Rudolf Hess de su arnés. Lo llevaron a la casa mientras gritaban al dueño de la granja, «Señor, tenemos un prisionero alemán». Hess no llegó a la propiedad del duque de Hamilton. Su Messerschmitt quedó hecho ruinas, pero él solo sufrió una lesión en un tobillo. El misterioso piloto, que se hacía llamar Capitán Cuerno, fue llevado al cuartel general local de la Guardia Nacional, hoy un templo masónico. Mi padre fue a la habitación donde tenían al prisionero en cama y él le dijo, «No sé si me reconoce, soy Rudolf Hess, mano derecha de Hitler. Vengo en una misión personal de paz no autorizada». Por supuesto, mi padre quedó impactado. No esperaba que el prisionero fuera una persona importante, pero estaba claro que el hombre era Rudolf Hess, porque Albrecht Haushofer le había descrito a Rudolf Hess como un hombre de ojos hundidos y oscuros, de facciones suaves, y la expresión y aspecto del prisionero respondía a esa descripción. Había sido la mano derecha de Hitler y pronto se daría cuenta de la magnitud de su error. El duque de Hamilton no era un emisario germanófilo y anti-Churchill en Westminster. El duque de Hamilton quedó avergonzado de que el viceführer creyera que él era el hombre a quien acudir para negociar una paz con Gran Bretaña. El viceführer no tuvo la bienvenida que esperaba. Churchill acababa de visitar las calles bombardeadas de Londres, en ruinas por los ataques. Estaba en su residencia de Disley Park cuando el duque de Hamilton le contó quién le había caído del cielo. ¿Me quiere decir que el viceführer de Alemania está en sus manos? Y vio a mi padre como si estuviera alucinado o la guerra lo hubiera llevado a la locura. Y mi padre dijo, es quien afirma ser. Y Churchill contestó, bueno, Hess o no Hess, me voy a ver a los hermanos Marx.
Creo que lo dijo en serio. Tenía planes de ir a ver una película cómica. ¿Qué podría hacer con Hess? ¿Tomarlo en serio? Claramente no. Era la forma de Churchill de decir, no voy a prestar atención a esto. No lo usaremos para buscar ningún tratado de paz. Los británicos no buscaban una paz con Alemania. En opinión de Churchill, de su gobierno y de la mayor parte del pueblo británico, solo existían dos tipos de alemanes buenos, los muertos y los serviles. El episodio de Hess fue una maravilla de 4 días en la vida de mi padre, pero fue una sorpresa para él, porque no se sentía el equivalente de Hess en Gran Bretaña. Era comandante de una ala, comandante de un destacamento, y solo se dedicaba a cumplir sus labores en la Segunda Guerra Mundial. Hitler había estado ocupado planeando un ataque sorpresa sobre la Unión Soviética. Un pacto con Gran Bretaña le habría convenido, evitando así una guerra en 2 frentes. Quizá siempre supo del extraño plan de su mano derecha e incluso lo aprobó. Eso es lo que el asistente de Hess dijo a interrogadores soviéticos tras ser capturado en el frente oriental. Pero su versión fue obtenida bajo presión, posiblemente tortura. Cuando Karl-Heinz Pimsch fue finalmente liberado, sus manos estaban tan desfiguradas que no podía sostener el tenedor y el cuchillo. Sufrió mucho durante su cautiverio en la Unión Soviética. No sabemos con exactitud lo que le sucedió, especialmente cuando dieron esa entrevista, pero es muy probable, para decirlo eufemísticamente, que lo presionaran. No creo que sea probable que dijese la verdad. Hess había ordenado a su asistente informar de su misión a Hitler una vez que hubiese dejado el espacio aéreo alemán. Según el informe de 28 páginas que redactó para sus interrogadores soviéticos, Hitler no lució sorprendido y reaccionó con calma. Pero otros presentes en el refugio de montaña del Führer para la época tuvieron una visión diferente de los hechos. Hitler quedó impactado y reaccionó con furia e indignación. Dicen que Hitler quedó abatido. Nunca lo habían visto tan apesadumbrado. Pero, ¿por qué obligarían los soviéticos a Pimsch a mentir? Historiadores presumen que Stalin quería evidencias de un posible pacto anglo-germano para desacreditar y presionar a Occidente. Hess y su infortunado asistente eran peones en el juego geopolítico. Quedó claro que Pimsch le dijo a las agencias de inteligencia lo que querían escuchar. Stalin, por su parte, quería sembrar duda y recelo en Occidente. Siempre había tenido la impresión de que, como los británicos y alemanes eran capitalistas, a la larga llegarían a un acuerdo. Pero no hubo ningún pacto y el ministro de propaganda nazi tenía un desastre de imagen en sus manos. El viceführer se había lanzado a manos del enemigo. El leal camarada de partido de Hitler de pronto fue declarado demente. Goebbels, el ministro de propaganda, proclamó que Hess había perdido la razón, pero eso no hablaba muy bien de la naturaleza del régimen. Los alemanes en Berlín inventaron maravillosos chistes sobre el caso. Decía uno, imagine que llevan a Hess ante Churchill, y Churchill dice, entonces usted es el loco, y Hess responde, no, solo su ayudante. El régimen no toleraba ser un hazmerreír. Aquellos asociados con el viceführer pagaron un alto precio. El Führer ordenó el arresto inmediato de los ayudantes del camarada Hess. El infortunado asistente Karl-Heinz Pimsch fue arrestado, puesto en confinamiento solitario y enviado al frente oriental en 1944. Los amigos judíos de Rudolf Hess, los Haushofer, fueron denunciados. Sus papeles de protección ahora llevaban la firma de un traidor. Era el comienzo del fin para el antiguo profesor universitario de Hess, Karl Haushofer, y para su hijo Albrecht. Albrecht apoyó la resistencia contra Hitler y fue ejecutado en 1945. Su padre Karl y su madre, mitad judía, Marta, se suicidaron un año después.
En cuanto a Rudolf Hess, no hubo reunión con el rey ni con políticos influyentes. Fue hecho prisionero en la Torre de Londres. La Unión Soviética aún no había entrado en la guerra. Quizá Hess fue silenciado en un intento de provocar la acción de Stalin. Fue una forma de Churchill de tener bajo control a Hess. No dejar que hablara, insinuar que había negociaciones de paz, lo que provocaría que Stalin invadiera Alemania antes de que Gran Bretaña lograra la victoria. Si se dejaba que Hess dijera algo, todos verían que estaba loco y toda la trama se vendría abajo. Luego de la torre, Hess fue encarcelado en un ambiente más lujoso, una casa de campo al oeste de Londres. Era un demente muy interesante desde el punto de vista británico. Ellos querían estudiarlo, analizarlo, entenderlo, saber qué lo llevó a esa extraña aventura. Churchill no necesitaba de Hess para que Rusia entrara en acción. 6 semanas después, Hitler invadió la Unión Soviética y el ex mano derecha del Führer cayó en el olvido. Sería el mejor de los cautiverios para Rudolf Hess, una casa de campo donde podía caminar por los jardines. También fue la escena del primer intento de suicidio. Sobrevivió a una caída del primer piso con una pierna fracturada. En la nota que había dejado, declaraba su lealtad a Hitler, aunque el régimen lo consideraba un demente traidor. Tras la aplastante derrota de su Führer, el convencido nazi fue llevado ante el Tribunal Internacional de Nuremberg. Parecía que Goebbels siempre había tenido razón. Después de todo, el camarada Hess lucía fuera de sí. En Nuremberg simuló sufrir de amnesia. Cuando el comandante lo desafió a comportarse como un hombre por su familia y por su país y asumir sus responsabilidades, al día siguiente se puso de pie y respondió que su memoria funcionaba perfectamente y que deseaba ser juzgado con sus compañeros. Fue sentenciado a cadena perpetua por su papel en los crímenes iniciales del régimen nazi. El holocausto fue revelado ante el mundo y, sin embargo, el antiguo hombre de confianza de Hitler se declaraba a sí mismo orgulloso nazi. No me arrepiento de nada. Rudolf Hess fue enviado a la prisión de Spandau, en las afueras de Berlín. Entre sus compañeros ocasionales estuvieron el arquitecto de Hitler, Albert Speer, y el líder de las juventudes nazis, Baldur von Schirach. Pero el ex viceführer estaba allí para quedarse. Comparado con un prisionero normal, en una prisión normal, tenía considerable libertad de movimiento. Podía escoger su comida y cosas así. Algo que un prisionero normal nunca recibe. Y tenía cierta libertad dentro de los confines de la prisión. Estaba sorprendentemente en forma para su edad. Lo mantuvieron allí porque esa era la sentencia, cadena perpetua. Hubo una campaña para liberarlo, pero fue orquestada por los neonazis. De haber sido liberado, se habría convertido en el centro de la adoración neonazi, pero también en una figura de culto para los antiguos nazis, que aún lo veían como el viceführer. En junio de 1987, el presidente de Alemania Occidental hizo una histórica visita a Moscú. Una aparente mejora en las relaciones llevó a especular que los soviéticos pudieran liberar a Rudolf Hess. Sí, se lo conté y él me dijo que era algo bueno. Otros refutaron la idea de que Rusia daría la libertad a un convencido nazi quien fue alguna vez el ayudante de Hitler. ¿Por qué Rusia no quería liberarlo? Creo que la respuesta está en la magnitud del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. El daño infligido a Rusia como nación fue muy vasto. El 17 de agosto de 1987, el antiguo hombre de confianza de Hitler buscó su propio final. El suicidio de Hess fue una sorpresa total. No había ninguna indicación de que fuera a ocurrir. Hess fue hallado en la casa de verano de la prisión. Funcionarios declararon que el frágil anciano parcialmente ciego de 93 años se había ahorcado con un cable eléctrico.
Hasta un niño lo habría hecho, en verdad. Solo era un nudo simple, no era nada complicado. Solo era una vuelta de cable. No hubo testigos, pero surgieron teorías de conspiración según las cuales Hess habría sido asesinado para que no revelara secretos vergonzosos. Su cuidador afirmó haber visto a 2 hombres sospechosos junto a su cadáver. Estaban de pie ante él como asesinos, muy relajados, no como actores, sino como asesinos profesionales. No había ninguna razón para matar a Hess. Era un anciano aislado y solitario. No había indicación en las 2 décadas que estuvo en la prisión de Spandau de que revelaría secretos de ningún tipo. El hijo de Hess, Wolf, estuvo entre los más suspicaces. La familia ordenó una segunda autopsia. La pregunta era, ¿se trató de ahorcamiento o estrangulamiento? Un aspecto importante para dilucidarlo era la llamada marca de cable. El reporte concluyó que la muerte fue causada por compresión del cuello por un objeto similar a una soga. El informe no hizo juicio sobre si Hess se ahorcó o fue estrangulado. La segunda autopsia generó más preguntas que respuestas. Algunas partes del cuerpo no estaban disponibles para ser examinadas. Las llamadas entrañas del cuello, incluyendo la laringe, la tráquea o grandes partes de ella, la glándula tiroides y una arteria carótida, todas faltaban. Las partes del cuerpo no habían desaparecido. Había una explicación lógica. Esas partes no habían sido dadas a la familia en ese momento porque aún estaban examinándose. Esos exámenes duran varios días y queríamos entregar el cuerpo lo más rápido posible. Y eso hicimos. Rumores y especulaciones siguieron a Rudolf Hess en la vida y en la muerte. La segunda autopsia extraoficial no fue concluyente. Teorías de una conspiración para asesinarlo siguen escuchándose. La familia creía que su muerte había resultado de estrangulamiento intencional. Pero tuvimos que decir que ese era un posible escenario, pero no necesariamente el correcto. Para autoridades de la prisión no hubo misterio en la muerte de Rudolf Hess. Creo que todas estas teorías son pura fantasía. Todo lo demás es especulación pura. El antiguo ayudante de Hitler murió al saber que nunca recibiría un indulto. Se dio cuenta por la nota de rechazo que recibió de las autoridades que nunca tendría oportunidad de ser liberado, que estaba allí de por vida. Lo asumió y aceptó. Eran sus últimos momentos. Decidió hacer algo al respecto y lo hizo. Su fatídico vuelo lo llevó a una vida en cautiverio. La muerte era la única salida. Aún es homenajeado por una minoría extremista e ignorante del terror que alguna vez representó. Los 2 puntos que nunca he olvidado sobre Rudolf Hess fueron, primero, que firmó toda la legislación antisemita, así que ayudó a crear el marco legal para que aquellos de origen judío fueran discriminados. Y segundo, que apoyó a Hitler de palabra, pensamiento y obra, y que no quería la paz. Quería la guerra contra Rusia. Pero para ganarla, quería sacar a Gran Bretaña del conflicto antes de atacar a Rusia y
y Niso fracasó. Su fantasioso vuelo hacia Gran Bretaña no fue hecho en nombre de la paz, sino para servir a las ambiciones de Hitler de una guerra total. Ambos fueron rotundos fracasos.